Padre, gracias por esta mañana que nos permites estar en nuestros hogares y disfrutar de tu presencia. Padre, ponemos en tus manos este tiempo de la palabra para que abras nuestros corazones, Señor, y que en este momento podamos dejar toda distracción, aún todas las otras cosas que quizá estemos haciendo, Padre, y nos podamos centrar y poner atención a lo que tú quieres hablarnos esta mañana. Yo te doy las gracias por cada hombre, cada mujer, Señor, cada niño, Padre, que estamos conectados, Señor, que abras nuestros corazones, Padre, para que tu palabra llegue en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenos días, familia. Les damos la bienvenida a la reunión en línea. Y como todos sabemos, en base al semáforo que está en nuestro estado, pues nos ha obligado nuevamente a únicamente tener nuestra reunión en línea. Pero lo más importante es que la obra de Dios no se detiene y gracias a estos medios podemos nuevamente estar juntos y poder disfrutar de un tiempo en la presencia de Dios y en la palabra de Dios. Así que yo les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse y te pedimos que sigas estando conectados con la congregación. Y voy a comenzar este mensaje. Ha habido muchas veces, y yo creo que tú te vas a identificar con lo siguiente que te voy a platicar. Yo creo que quizá hemos emprendido y quizá algunas personas han levantado negocios, pero al poco tiempo de haber iniciado ese negocio, quizá no se dieron las cosas como deseabas y al poco tiempo abandonaste ese negocio creyendo que no iba a salir adelante, que no iba a prosperar. También hay ciertas ocasiones, yo me acuerdo cuando me tocaba trabajar mucho con los jóvenes y en base a las relaciones sentimentales entre los jóvenes, muchas veces estaban los dos jóvenes, la mujer, el hombre, queriendo entablar una relación y a veces era necesario que pasara cierto tiempo para que se conocieran mejor, pero a lo mejor muchas veces no quisieron darse ese tiempo e iniciaron una relación y después quizá terminó mal. Y también puede ser que dentro de tu matrimonio, a lo mejor empezaste bien tu matrimonio y de repente no has dejado pasar cierto tiempo para que las cosas vayan mejorando y quizás te estás desesperando y has estado pensando en dejar a tu esposo, a dejar a tu esposa, pero todas estas cosas que yo te estoy comentando es porque muchas veces no tenemos paciencia. Y yo creo con todo mi corazón que lo mejor de la vida se obtiene con la paciencia. Por eso el tema de esta mañana, yo quiero hablarte acerca de la paciencia y en unos minutos vamos a explicar exactamente qué significa esta palabra, porque a veces tenemos entendido que paciencia significa ponerse sentado a esperar, quizás sí con una expresión de decir, bueno, a ver a qué hora suceden las cosas, pero vamos a descubrir realmente cómo la paciencia tiene que ver con otras cosas y tiene otro significado. Vivimos en un mundo muy rápido donde todo lo queremos a la de ya. Inclusive a veces tú quieres ver un video y si en 1 o 2 minutos no te atrae la atención, de repente le cambias y quizá te pierdes de un mensaje que iba a bendecir tu vida, pero por la impaciencia de repente tú dejas eso y empiezas a conectarte en otra cosa. Entonces la paciencia es importante y si no tenemos paciencia quizá no vamos a poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Un ejemplo en la Biblia acerca de la paciencia, hay muchos, pero en especial hay uno acerca de Abraham. Abraham era un hombre rico, muy poderoso, todos lo sabemos, pero no tenía hijo y Dios le prometió que iba a tener un hijo. Y Abraham tuvo que esperar bastantes años para que llegara la promesa y Abraham se impacientó. Abraham de repente tuvo otra idea y tuvo un hijo que no tenía que tener por medio de la sierva de su esposa.
Pero Dios le dio la oportunidad nuevamente, y así como se la dio a Abraham y después tuvo el hijo que tenía que tener, que fue Isaac, de acuerdo a la promesa. Yo creo que también, si en algunos momentos nos hemos equivocado por no tener la paciencia necesaria, yo creo que Dios es un Dios bueno y Dios nos va a dar una nueva oportunidad para poder salir adelante. Y si lo que perdimos por no ser pacientes lo dejamos a un lado, Dios lo quiere poner otra vez en tus manos para poderlo disfrutar, ya sea una relación de tu matrimonio o en el tiempo de los jóvenes, cuando sea necesario una relación sentimental apropiada, o cuando eches a andar algo, un negocio, Dios te va a dar la victoria. Ahora yo quiero que me acompañes a la escritura, a Hebreos capítulo número 10, versículo 35. Hebreos 10:35 dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Entonces aquí vamos a analizar un poquito cómo empieza este versículo y dice, no perdáis pues vuestra confianza. Lo primero que debemos de tener cuidado y de conservar y de cuidar mucho es la confianza en Dios. Cuando nosotros mantenemos esa confianza en Dios, sabemos que vamos a tener un gran galardón. Es decir, que lo que Dios ha prometido en su tiempo, Dios nos lo va a dar. Y tú vas a poder disfrutar de esa bendición, de ese premio, de ese galardón, como dice aquí. Pero continúa diciendo, dice, pero os es necesaria la paciencia. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Yo veo aquí algo bien claro, que la diferencia entre la promesa y el cumplimiento de ello, lo que está en medio es la paciencia. Entonces, vuelvo a repetir, entre el cumplimiento y, entre la promesa y el cumplimiento, en medio está la paciencia. Y si somos pacientes, vamos a recibir lo prometido, lo que dice aquí. Ahora, aquí la palabra paciencia viene del original que se llama upomone. Upomone. Ahora, ¿qué significa upomone? Y esto grábatelo bien y hay que aprender, porque esta palabra paciencia se deriva de esta raíz upomone, y upomone significa, número 1, constancia. Número 2, perseverancia. Número 3, firmeza. Y número 4, mantenerse. Fíjate cómo esto es muy diferente al concepto que a veces tenemos de paciencia, que es nada más sentarte y esperar. Aquí nos está mostrando todo lo contrario, y tiene que ver con constancia, con perseverancia, con firmeza y con seguirnos manteniendo. Ahora, esta palabra se divide en dos. La upo significa debajo y mone significa permanecer. Así es que esta palabra podemos también definirla como continuar en pie bajo las circunstancias difíciles. Dice, continuar en pie bajo las circunstancias difíciles. Así es que no tenemos que asumir un comportamiento pasivo. No se trata de sentarte o a la hamaca o ahí a la mesa y esperar y tener un comportamiento pasivo y simplemente esperar, sino se refiere a que podamos resistir activamente ante los inconvenientes. Ahora, esta misma escritura que acabamos de leer en otra versión dice lo siguiente. Dice, perseverad con paciencia, es lo que necesitamos ahora para hacer la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Y ese es el mensaje que yo quiero darte, que en estos tiempos que estamos viviendo tenemos que perseverar con paciencia. Es decir, tenemos que estar puestos en pie, es decir, tenemos que estar constantes, mantenernos, para que una vez hagamos la voluntad de Dios, podamos recibir lo que hemos prometido. Ahora acompáñame a Hebreos. Ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Entonces, el primer punto es que debemos de tener paciencia
sobre todo en estos tiempos en los cuales parece ser que otra vez regresamos a lo que estábamos viviendo hace unos meses y de repente dices, bueno, entonces tantos meses pasaron y ahora regresamos y de repente como que la paciencia se agota y como que te empiezas a desesperar. Y fíjate que hace unas semanas estas escrituras que te estoy leyendo, Dios fue muy insistente conmigo y en 2 días leí más de 10, 12 versículos que tenían que ver con la paciencia. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que mantenernos en pie en medio de estas circunstancias difíciles. Ahora, lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y fíjate lo que dice a continuación, y dice, y corramos con paciencia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego viene otra cosa importante, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos, precisamente narra estos últimos versículos, el versículo número 2, lo que sufrió Jesús. O sea, Jesús perseveró en medio de la dificultad, en medio de esa crucifixión. Cuando fue entregado, Jesús ahí pagó un precio, pero dice aquí que él menospreció el sufrimiento que estaba esperando, porque él sabía que iba a venir un gozo mayor cuando terminara ese tiempo difícil que fue para él la crucifixión y la muerte, porque él sabía que después por medio del Espíritu Santo él iba a ser levantado y entonces él se iba a sentar a la diestra del trono de Dios. Por eso él tenía un gozo. Yo te quiero decir lo mismo. Yo te pido que te centres más en el futuro, es decir, en la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, al futuro que está por venir a nuestras vidas, porque ese futuro va a ser mucho mejor de lo que estamos viviendo. Pero para poder llegar a ese futuro necesitamos paciencia, necesitamos perseverar. Entonces aquí lo que acabamos de platicar, lo siguiente importante es que dice, corramos con paciencia. Entonces ya hablamos un poquito acerca de la paciencia y después dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, aquí Dios nos está hablando de un futuro que está delante de nosotros y que nosotros tenemos que permanecer en pie e ir avanzando hacia ese futuro, no rendirnos, siendo perseverantes, y aunque la situación sea difícil, debemos de seguir caminando con esa paciencia, con esa entereza para poder llegar a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero aquí hay una segunda clave y que nos dice, puestos los ojos en Jesús. O sea, tenemos que caminar con paciencia, pero también tenemos que caminar puesta nuestra confianza en Jesús. Y a veces pareciera que vamos caminando, pero vamos viendo todo lo que está a nuestro alrededor y nos distrae. A lo mejor estás más centrado en las noticias que estás escuchando en la radio o los comentarios de la gente que está cercana a ti, y de repente eso te puede desanimar y te puede dejar ahí tirado, sentado. Pero lo que Dios quiere es que esas cosas, esas ideas, eso que estamos escuchando, lo podamos hacer a un lado y podamos centrar nuestra atención en Cristo Jesús. O sea, poner los ojos en Cristo Jesús es poner nuestra confianza, nuestra atención en decir, yo voy viendo a Jesús y Jesús va marcando el paso para que yo siga caminando hacia el frente, para que yo no me detenga, porque Jesús quiere que podamos llegar al lugar que Él tiene para cada uno de nosotros, que va a ser una situación mejor, y eso yo lo quiero platicar en unos minutos más. Entonces, aquí lo importante que llevamos son 2 cosas. Número 1, tener paciencia, y número 2, poniendo nuestra confianza en Cristo Jesús.
Entonces, no importa que ahorita estés pasando situaciones difíciles, sigue viendo a Jesús porque viene el cumplimiento de las promesas, sigue caminando hacia adelante. Ahora vamos a ver un ejemplo que viene en el libro de Santiago, en el capítulo número 5, en el versículo número 7 y 8. Es un ejemplo muy sencillo, pero que nos va a dar más idea de lo que estamos comentando. Y dice lo siguiente, dice, por tanto, hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí vuelve a ser insistente en la palabra y dice, tengan paciencia, ¿hasta cuándo? Dice, hasta la venida del Señor. Y después empieza a hablar algo muy sencillo de entender y dice lo siguiente, dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Dice, aguardando, y vuelve a nombrar con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Aquí lo que nos habla es acerca del campesino, del labrador de la tierra. Dice que él espera el precioso fruto de la tierra, es decir, el campesino cuando está sembrando, ¿por qué crees que está sembrando? Porque él tiene la esperanza que pasando cierto tiempo él va a cosechar, él va a levantar una gran cosecha. Y dice, mientras eso sucede, dice, él está aguardando con paciencia, esperando que reciba la lluvia, la temprana y la tardía. Y así es nuestra vida, o sea, para que haya una cosecha, antes de esa cosecha tuvo que haber mucho trabajo, tuvo que haber mucho esfuerzo, tuvo que haber una gran labor del campesino y no solo de él, sino de otra gente, para que esa cosecha se pudiera dar. Después tuvo que recibir la lluvia para que la semilla pudiera crecer y pudiera dar fruto. Y yo creo que así estamos viviendo. Esta temporada de esta pandemia yo la veo de esa manera, es decir, un tiempo difícil, a lo mejor un tiempo que nos ha hecho trabajar más, que nos ha hecho trabajar diferente, que hemos tenido que cambiar muchas cosas y que a lo mejor con mucho esfuerzo estamos haciendo las cosas, pero si tenemos esa paciencia, es decir, si no nos rendimos y perseveramos, el día de mañana vamos a recibir una gran cosecha, es decir, cuando termine esta pandemia, nuestra vida va a ser mucho mejor de la que está siendo ahorita y de la que fue cuando iniciamos esta pandemia. Entonces, así como en este ejemplo tan fácil y tan sencillo, Santiago nos está explicando cómo debemos de tener esa paciencia. Y yo quiero ir tomando un ejemplo y con esto quiero centrar el mensaje y terminar el mensaje. Ahí mismo, unos versículos más adelante, en el libro de Santiago, también en el capítulo número 5, pero en el versículo número 11, de repente Santiago ahora va a empezar a hablar de la vida de Job. Y nada más, hay un versículo que habla de esto y dice lo siguiente, dice el versículo número 11, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Ahora te la quiero también leer este mismo versículo, pero en la otra versión. Y fíjate, escucha, dice lo siguiente, dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Te lo voy a repetir, dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Y quizá este ha sido un tiempo de dolor, pero aquí dice que hay una honra, dice, a quienes resisten con firmeza. Y luego sigue diciendo, por ejemplo, dice, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia, o sea, un hombre con paciencia, pues. Dice, un hombre de gran perseverancia. Dice, pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor
está lleno de ternura y de misericordia. Y vamos a platicar brevemente acerca de la vida de Job. Job, cuando inicia el libro de Job, habla de que es un hombre próspero, es un hombre de importancia ahí en su entorno. Era un hombre que prácticamente tenía todo. Y si lo vemos así, dices, wow, o sea, un hombre que era admirado por toda la gente que estaba alrededor. Tenía todo este hombre. Pero después vino algo que afectó, vino un tiempo difícil. De repente murieron sus hijos, de repente todo el ganado y toda la riqueza que él tenía la perdió. Perdió todo, inclusive hasta su salud. Después tuvo una enfermedad un poco complicada. O sea, es decir, él fue afligido en todo. Él fue afligido en todo. Lo único que Dios le dejó a Job fue a su esposa. Y su esposa le da un consejo y le dice, después de toda la destrucción que está viendo, la mujer le dice, mira, Job, mejor muérete. Dice, maldice a Dios y muérete. Entonces, eso fue lo único que Dios le dejó a Job. Y Job tuvo que luchar contra todo eso. Job tuvo que perseverar. Job tuvo que seguir adelante y vivió tiempos muy complicados, tiempos difíciles en que todo lo que tenía se acabó. En su propio estado de salud era un estado de salud complicado. Era un estado de salud que ya muchas veces decía casi es preferible morirse. Pero Dios lo mantuvo en pie y Job perseveró. Job tuvo paciencia porque él sabía que su vida no podía terminar de esa manera. Él tenía una esperanza, y aquí la Escritura nos habla de lo último. Dice, pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él. Yo quiero decirte lo mismo. Al final Dios va a ser bueno contigo. A lo mejor estás pasando tiempos complicados. No creo que estés pasando tiempos más complicados de los que pasó Job. Realmente Job es un ejemplo de perseverancia, de fe, de paciencia, de todo eso. Pero lo que quiere decir la palabra es lo siguiente, que ahorita, aunque estés pasando dificultades, recuerda que Dios es bueno, y recuerda que Dios va a tener cosas mejores más adelante por ti. Dice, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Ahorita pareciera, o mucha gente tiene la idea de que está viniendo un juicio y de que Dios está airado, pero a final de cuentas lo que yo te quiero decir es que Dios te está tratando con ternura y va a tener misericordia de ti. Entonces Job pasó días muy difíciles, días muy oscuros, días grises, días complicados, pero hubo un día que Dios se le reveló. Y Job empezó a conocer a Dios de una manera diferente. Job empezó a darse cuenta que la idea que tenía de Dios era muy diferente a al verdadero concepto que tenía que tener de Dios. Y cuando se dio cuenta de eso, la vida de Job fue muy diferente. Y termina el libro de Job en el capítulo 42, el verso 12, dice lo siguiente: y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. Te lo voy a repetir, dice, y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. ¿Por qué? Porque de repente empezó a tener lo doble que tenía antes. De repente le nacieron otros hijos y otras hijas. Dice que sus hijas eran las más hermosas de toda la tierra. O sea, el segundo estado de Job, después de haber pasado la prueba, después de haber pasado la adversidad, después de haber tenido mucha paciencia, después de haberse mantenido en pie y seguir caminando y seguir hacia adelante, Job llegó a un segundo estado que fue mucho mejor que el primero. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús, esta palabra es para cada uno de nosotros, que también Dios tiene preparado ese postrer estado que va a ser mucho mejor que como estábamos antes, y tú y yo vamos a vivir mejor.
y vamos a poder decir: gracias, Dios, ahora te conozco, ahora sé que eres bueno y misericordioso, yo sé que ahora eres tierno, que has tenido misericordia de mí, Señor, y eso es lo que me va a alimentar para poder seguir en pie y seguir caminando hacia adelante, poniendo mi confianza en Cristo Jesús, poniendo mis ojos en Cristo Jesús, no en las circunstancias, no en lo que dice la gente, sino lo que dice Jesús, lo que dice la palabra de Dios. Y yo de esa manera seguiré hacia adelante hasta llegar a ese postrer estado que va a ser mucho mejor que donde yo estaba parado antes. Así que esto es bien importante, y yo creo que cuando este tiempo difícil que está atravesando la humanidad, este tiempo de pandemia, cuando eso termine, vamos a estar mucho mejor que como estábamos antes. Y yo sé que en estos meses que han pasado y que los meses que faltan para esto, Dios ha estado trabajando con nosotros, y como mencionábamos hace unas semanas, ahora estamos conociendo a un Dios diferente, ahora estamos conociendo a un Dios que sana, a un Dios que restaura, a un Dios que cambia. Así que no te rindas, persevera. Y aunque parezca que hay un retroceso, yo quiero decirte, no es así. Estamos yendo hacia adelante, estamos en camino de ese segundo estado, de esa situación que va a ser mejor, que nos está esperando más adelante. Ya has avanzado en este tiempo, Dios te ha conducido de su mano y ya hemos avanzado, y seguiremos hacia adelante hasta llegar y disfrutar lo que Dios tiene para con nosotros. Así es que aún el tiempo que falta, no te rindas. Camina con paciencia, sigue perseverando, sigue poniendo tus ojos en Cristo Jesús para poder salir adelante en todo lo que estamos viviendo. Y te vuelvo a repetir, porque Dios es un Dios misericordioso y es un Dios compasivo. Así que cada promesa que Dios tiene para tu vida se va a cumplir. Se va a cumplir, simplemente sigue teniendo paciencia y sigue hacia adelante, sigue caminando. Yo quiero ir terminando, y para ello yo quiero hacer una oración. Y esta oración es para aquellas personas que están apenas conociendo de Dios, y yo espero que este mensaje te haya abierto los ojos y te hayas dado cuenta cómo Dios te ama, cómo Dios ha estado sosteniendo tu mano, quizá aunque no te has dado cuenta, porque Dios tiene cosas buenas para ti. Y si tú quieres abrir tu corazón para poderle recibir y decirle: Dios, yo te necesito, ven a mi vida, te lo pido, acompáñame a hacer esta oración. Yo te voy a pedir que cada uno de nosotros, ahí en tu casa, ahí donde estás, pueda cerrar tus ojos. Y ya con los ojos cerrados, poniendo tu atención en Jesús, dile lo siguiente. Dile: Jesús, repite en voz audible, dile: Jesús, esta mañana yo quiero pedirte que vengas a vivir en mi vida. Yo reconozco que te necesito. Y yo te pido, Jesús, que vengas y te sientes en el trono de mi corazón. Jesús, yo quiero conocerte. Yo quiero experimentar esa misericordia y esa ternura para mi vida. Y yo te pido que estés conmigo todos los días, que esté aquí en esta tierra. Señor Jesús, te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Reconozco que me he equivocado, pero también reconozco que puedo ser perdonado. Y esta mañana recibo tu perdón. Señor, y confieso también que ahora tengo vida eterna en Cristo Jesús.
y que ahora caminaré cada uno de mis días poniendo mi confianza en ti. Gracias, Jesús. Amén. Y también yo quiero orar, especialmente, yo sé que estamos pasando tiempos difíciles todos, pero quizá hay gente que ha dicho o está diciendo, ya no veo la mía. Que quizá te sucede una cosa tras otra, y parece que no hay salida. Yo quiero decirte que sí hay salida y Dios te la va a dar. Que no importa la situación difícil o complicada que veas, Dios es lo suficientemente poderoso para poderte sacar de eso. Sea enfermedad, sea alguna otra situación compleja, Dios es bueno, Dios es tierno y Dios es misericordioso. Y yo quiero orar por aquellas personas que se sienten de esa manera, que creen que ya no pueden seguir adelante, que ya están cansados, que ya están agotados. Pero esta mañana Dios permitió que tú escucharas este mensaje, porque te está trayendo una nueva esperanza y te está diciendo, sé paciente. Te está diciendo, persevera, no te rindas, que vas a recibir lo que yo te he prometido. Y si Dios te prometió sanidad, vas a recibir sanidad. Si Dios te prometió victoria en medio de esa situación, tú vas a recibir esa victoria. Así es que vamos a orar. Y ahí en tu casa levanta tus manos y dile, Padre, esta mañana, Señor, vuelvo a retomar mi confianza en ti. Señor, y ahora seguiré perseverando y seguiré teniendo paciencia en el nombre de Jesús. Señor, no me voy a rendir. Señor, yo sé que tú eres fiel y que tú no mientes, y lo que tú has prometido lo vas a cumplir en mi vida. Y aunque el día de hoy parece ser que no lo estoy viendo, Señor, pero yo seguiré caminando hacia adelante. Señor, porque estoy seguro que voy a recibir eso que tú me has prometido. Señor, yo pido en el nombre de Jesús por cada persona que está escuchando, Señor, esta transmisión. Yo te pido que en este momento tu Espíritu Santo infunda fe, infunda paciencia, infunda aliento, y que cada uno de ellos sea levantado en el nombre de Jesús. Señor, que aquel que se le ha estado acabando la paciencia, aquel que se está queriendo rendir, yo te pido, Espíritu Santo, levántalo en este momento, y que en este momento él pueda ver, Señor, por los ojos de la fe, Señor, ese futuro y esa esperanza que tú tienes preparado para cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque van a vivir, Señor, ese futuro glorioso. Gracias porque van a vivir bajo esa esperanza en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Señor, porque así como fue la vida de Job, Señor, que su postrer estado, Señor, fue mejor que el primero. Así, Padre, oramos para que se cumpla en cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí, aún en tu casa, dale un fuerte aplauso al Señor. Dile, Señor, gracias, Padre, por este tiempo de bendición y este tiempo de victoria que va a venir sobre mi vida. Te bendigo y te doy las gracias, Señor.